Bueno, vamos a iniciar la sesión, la última. Esto es en función de delitos sexuales. Como bien hemos visto en todo el paso de estos meses en nuestras sesiones, pues la medicina legal es puente entre medicina y derecho. Entonces, pues no podemos dejar de lado delitos ya tipificados por o sin el consentimiento de las personas al momento de tener un intercambio sexual, que son considerados delitos sexuales. ¿Y por qué el que sean de conocimiento de un médico? Porque al hospital, al hospital van a llegar personas que denuncien este tipo de situaciones. Y no porque usar la palabra denuncia quiere decir que ustedes tengan que realizar más cosas de las que en un primer tiempo se tendrían que hacer de acuerdo a la 046 que ya le hemos repasado. Entonces, pues estos delitos sexuales son considerados como delitos contra la libertad sexual. ¿Por qué? Porque la libertad sexual va en función de que cada uno de nosotros o cada una de las personas elija con quién tener ese intercambio, ¿no? Esa relación sexual, esa, esos aspectos de la sexualidad, compartirlos o de su sexualidad, compartirlos con alguien más. Entonces, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, pues debemos de saber o de definir qué es la libertad, ¿no? Por libertad tenemos entendido o comprendido muchas cosas. Sin embargo, de acuerdo a definición, es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y también lo podemos definir como la condición de una persona que no está sometida a lo mejor a una pena privativa, ¿no? Alguien que está en la cárcel pues no es libre, ¿no? Alguien que está secuestrado no es libre. Alguien que está obligado por ya sea un deber eh, que no le gusta o que no quiere, pues no es libre, ¿no? Entonces, hablamos que pues la libertad como capacidad del ser humano es efectivamente poder actuar según valores, criterios, razón y algo bien importante que es la voluntad. La relación sexual debe ser voluntaria, siempre, ¿vale? Y los delitos contra la libertad sexual constituyen un conjunto que tienen en común la falta de la libertad en el consentimiento de la víctima para la relación sexual. Entonces ahí alguien ejerce poder, alguien ejerce en contra de la voluntad de la otra persona, pues este tipo de actitudes, este tipo de acciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que los delitos contra la libertad sexual, pues son varios, desafortunadamente. Tenemos delitos como son o como ven en las imágenes, el hostigamiento, el abuso, el estupro, hasta llegar a algo más gravoso que pues es la violación, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pueden ser prevenibles, pueden ser punibles, sí, y pues es de conocimiento de muchas personas que pueden tener acción jurídica si alguien realiza este tipo de acciones. Entonces aquí, como bien les mencioné, es el hostigamiento, el abuso, el incesto, el estupro y la violación. Vamos a ver, pues muy, más que nada es una plática, puesto que eh, los diferentes códigos hablan de este tipo de delitos. Esto lo encontramos en protocolos de derechos humanos, lo encontramos en el Código Penal Federal, lo encontramos en el Código Penal del Estado al que ustedes vayan y en el que ustedes estén, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de México. Y es en esa función que vamos a definirlos únicamente como con fines didácticos.
¿no? No podemos precisar qué artículos porque pues no sabemos en qué momento vamos a cambiar de tal vez de residencia, ¿no? De donde vivamos, pero la definición sigue siendo la misma y se sigue teniendo sanción o pena para quien lo realice, sí, sí, eso no cambia, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por definir el hostigamiento, pues nada más para precisarlo tal vez, es el Código Penal Federal en su libro segundo, en el título 15, que habla de estos delitos, ¿no? Entonces el capítulo 1 habla de hostigamiento, en donde pues el artículo es el 259 en el Código Penal Federal, pero bueno, igual, nada más hablamos de la definición. Entonces, hostigamiento sexual está definido como a quien con fines lascivos asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de la posición jerárquica derivada de la relación ya sea laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación. ¿Vale? Hablamos que por definición lascivo pues viene de un vocablo que marca o precisa deseo y actividad sexual exacerbado, ¿no? Entonces, la palabra lascivo viene, es bíblico, es de cultura general y de acuerdo a la RAE, pues es la propensión a el deleite carnal, ¿no? A un deseo sexual o a un sentimiento de lujuria sin control, ¿no? Entonces, pues eso es en función del concepto de la lascivia, ¿no? Que se sigue utilizando, como bien lo vemos, en definiciones actuales, ¿no? Entonces, el hostigamiento sexual, como bien lo acabo de mencionar, pues va de la posición jerárquica, ¿no? Si el hostigador fuese servidor público y utilice medios o circunstancias que le proporcione el puesto, además de la pena que se consiga o que se marque por este delito, pues consiste en la destitución del cargo, ¿no? Y se puede inhabilitar para ocupar cualquier cargo público hasta un año, ¿no? Y pues el Código Federal menciona que el hostigamiento sexual es punible cuando se cause un perjuicio o un daño. Y acuérdense que hablábamos cuando vimos traumatología forense de el daño, ¿no? Que es el detrimento en alguna parte de ya sea del cuerpo, alguna situación que me condicione pues a tal vez alguna marca o lesión psicológica o algún trauma derivado de esta situación, pues es punible, ¿no? Y también hablamos que pues pudiera considerarse el delito de hostigamiento sexual como en lesiones, lo vimos, en lesiones primeras y segundas que son por querella o por la parte ofendida. Entonces aquí igual, ¿no? Se procede contra el hostigador a petición de la parte ofendida, ¿no? Entonces eso es cuanto al hostigamiento sexual. Cuando hablamos del abuso sexual, este delito es mediante la ejecución en una persona sin el consentimiento de la misma, la obligación a que esa persona o la víctima ejecute para sí mismo o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Hablamos de, pues a lo mejor la masturbación, a lo mejor la estimulación en zonas erógenas o a veces hasta en genitales, en donde pues entendemos que los tocamientos, los manoseos, que así viene en el código, no estoy inventando ninguna palabra, manoseos corporales,
tocamientos obscenos, etcétera, pues representen actos sexuales o actos explícitos o obliguen a la víctima a representarlos, ¿no? Entonces, también es considerado el abuso sexual cuando se le obligue a una persona a observar el acto como tal o a exhibir su cuerpo sin el consentimiento. Entonces, ya sumado a eso, podemos encontrar que si se usa violencia, pues la pena se aumenta, ¿no? Y esto igual, de acuerdo al código que lo estemos viendo, ¿no? El abuso sexual. Y también tenemos una, pues, particularidad en el delito del abuso sexual, puesto que también hay códigos que mencionan la edad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del abuso en menores de 15, en personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho, aún con el consentimiento, o que por cualquier cosa o causa no pueda resistirse o la obligue a ejecutarlo, pues también la pena, la pena aumenta, ¿no? Y de igual manera, en menores de 15 o en personas que no tengan la capacidad de comprender, pues se aumenta la pena también en tanto en prisión como en multa, ¿no? Entonces, después hablamos de el estupro, ¿no? En donde se dice que es cuando se tiene cópula con una persona mayor de 15 años, pero menor de 18. Y aquí hablamos de algo importante que en este semestre no lo vemos, bueno, con ustedes como alumnos de medicina no se precisa, pero hablamos del engaño, ¿no? Hablamos que en personas de 15 a 18, en donde se tiene el consentimiento de la relación, pero es por medio de engaños, muchos, múltiples, pues también hay pena privativa, ¿no? Pena privativa de libertad, que es pues la cárcel, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues tiene que ser siempre eh, pues denunciado, ¿vale? Tiene que ser por denuncia del ofendido cuando ya se sabe que es ofendido, o por los padres, ¿no? Por los ascendientes cuando sepan que una persona menor, en este caso su hijo o su hija, fue sujeto de este delito, ¿no? Y en cuanto al incesto, ese lo vamos a encontrar en un apartado del código que se llama delitos contra la familia. Aquí el incesto pues va en función de padres teniendo cópula con sus hijos, ¿no? Ascendientes con descendientes, teniendo conocimiento del parentesco. Y es teniendo el conocimiento del parentesco que se aplica la pena, ya sea pena privativa o sanción, que son las famosas multas, ¿no? Y aquí en el artículo de incesto, bueno, pues me menciona que la sanción de 1 a 3 años de prisión, pues se aplica o se impone en caso de incesto entre hermanos. Y recuerden que aquí es teniendo conocimiento del parentesco, ¿vale? Entonces, eso es cuanto a el incesto. Ya vimos esto de la definición de hostigamiento y acoso sexual. Y pues por último, para finalizar este tipo de delitos, pues hablamos de la violación, ¿no? A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrán pues unas penas ya grandes, ¿no? Hasta 20 años, dependiendo también del código y del estado. Y hay que mencionar que la cópula es la introducción del miembro viril, como la definición jurídica menciona, en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente del sexo, ¿sale? No tiene que ser hombre o mujer, puede ser mujer, mujer, hombre, hombre, no importa, pero
es mediante violencia física o moral tener cópula. Y también vamos a hablar de violación por introducción a la vía vaginal o anal, cualquier elemento o instrumento en donde se aplique la violencia física o moral, independientemente del sexo del ofendido. Y sobre el delito de violación, pues tenemos diversas particularidades, como son, si la víctima de violación fuera la esposa o la concubina, pues pena, ¿no? También. El delito en este sentido va a ser por querella, ¿no? Por querella de parte. También hablamos de violación equiparada. La violación equiparada es cuando, por ejemplo, sin que existiera violencia, pero tiene cópula con un menor de 15 años de edad. Se llama violencia equiparada. Violación equiparada. Cuando alguien tiene relaciones sexuales con alguien de 14 años, aunque tenga el consentimiento, pues hablamos de que no es una edad como que muy consciente de lo que esté realizando, ¿no? Entonces, violación equiparada. También hablamos de violación equiparada cuando alguien tenga cópula con alguien que no tenga la capacidad de comprender. En este caso sería una persona inimputable, como alguien que padece un padecimiento psiquiátrico, ¿no? Con alguien que tiene retraso psicomotor, etcétera, ¿no? Y también cuando no comprenda o por cualquier cosa que no pueda resistirlo. Hablamos de cuando no se puede resistir a la cópula, tal vez de alguna intoxicación por la sustancia que ustedes quieran, ¿no? Y también equiparada es cuando sin violencia, pero con fines lascivos, por medio o por vía anal o vaginal, introduzca algún elemento en una persona menor de 15 años o en una persona que igual no pueda comprender el significado del hecho o no lo pueda resistir, ¿no? Y esta violación equiparada, recuerden que siempre es sin violencia, pero si se ejerce la violencia tanto física como moral, pues se aumenta la pena hasta en una mitad más, ¿no? Entonces eso es cuanto a lo de delito sexual. Por último, pues hay penas previstas para tanto el abuso como la violación, donde pues hablamos de cuando fuera cometido por más de dos personas, cuando fuera cometida la violación de un papá contra su hija, de una madre contra su hijo, etcétera. Por ejemplo, el tutor contra su apoderado, el padrastro contra su hija, etcétera, ¿no? Entonces, relaciones, recuerden, relaciones ascendentes o descendientes comprobables. Y hablamos que en este sentido, pues puede perder la patria potestad y la tutela. Y si hablamos de una violación de un servidor público o alguien que desempeña un cargo público, ejerce su profesión o utilice medios para realizar pues la destitución, ¿no? Entonces, de igual manera, sanciones más grandes cuando la violación la comete una persona que tiene bajo su guardia o custodia al ofendido, ¿no? Si hablamos tal vez de un elemento de la policía o algún maestro, eh, quien tenga custodia, guardia o educación y aproveche la confianza depositada en su persona para tener cópula, ¿no? Y pues obviamente cuando el delito es cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos en donde no hay conocimiento para la víctima del hecho. Eso sería cuanto a los delitos sexuales.